Presumiendo México Televisión. Derechos reservados 2018. Presumiendo México Televisión presenta. Es hora de hablar al chile. Los temas picosos aquí durante los próximos 60 minutos. Acompáñanos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Gracias por el favor de su atención. Transmitimos una edición más de Al Chile Aguascalientes TV. Hoy para analizar un tema bastante polémico. Para ello, quisimos hacer esta mesa de análisis para que nos expliquen, nos digan los beneficios, los pros, los contras de esta iniciativa, ahorita en un dictamen aprobado, el cual ya fue bautizado como la ley antiaborto. Para ello, hemos invitado al abogado Rubén Díaz. Abogado, bienvenido. Buenos días. Hemos invitado también al diputado Gustavo Báez del Partido Acción Nacional y coordinador de esta fracción parlamentaria, uno de los promoventes de la iniciativa. Muchas gracias, muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes. Y Dalia, activista, que también seguramente nos tendrá mucho que decir sobre esta iniciativa que está ahorita como dictamen. Dalia, bienvenida, buenas noches. Hola, buenos días, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eder, bienvenido por el Partido Movimiento Regeneración Nacional. Muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos. Claro. Diputado, pues comenzamos contigo porque necesitamos que nos comentes, que nos platiques el sentido de esta iniciativa, ya que ya está siendo polémica. Gracias. Bueno, sin duda es un tema polémico, es un tema, también hay que reconocer que se ha malversado. No es una ley antiaborto, al contrario, es una ley pro vida. No estamos modificando el Código Penal en ningún momento, no estamos criminalizando a la mujer. Es un compromiso que teníamos con la sociedad. Los diputados de Acción Nacional se han sumado sin duda a otras fuerzas y las reconocemos, que también vienen dentro de sus plataformas políticas. Yo lo he dicho y lo comento fuerte y quedito, es una plataforma en la cual hasta salimos a la calle a pedir el voto, que saben nuestros principios, que saben nuestros orígenes de partido, que en su momento a veces y hay que reconocerlo también, por las luchas políticas de obtener el poder, el partido se alejó de sus principios y ahorita los retomamos. No ahorita con esa iniciativa, tenemos un rato ahí una transformación que tenemos que hacer. Si no entendemos el fenómeno y el tsunami que nos pasó con la elección pasada, pues la verdad es que estamos condenados a la desaparición de todos los partidos políticos. Y bueno, cumpliendo con el compromiso con toda la ciudadanía, con las peticiones que teníamos. No es un compromiso con el clero, también lo voy a dejar bien clarito. Nosotros no tenemos un documento, un compromiso de tú me das y yo te doy. No es un compromiso de nuestra ideología, de nuestra plataforma política. Tiene más de 10 años este tema en el Congreso del Estado. Es un Estado que se ha quedado también atrás en este tema. Ya hay 18 estados que tienen a nivel constitucional esta protección a nivel nacional. Y bueno, pues Aguascalientes, siendo un estado también que nos favorece mucho con la ideología de Acción Nacional, pues estamos cumpliéndole a los ciudadanos presentando esta iniciativa, pero no es una iniciativa que presentó Gustavo y que se está sacando ahorita, es un tema que viene desde hace 10 años. Toño Martín del Campo, la estamos retomando, se hizo un dictamen en conjunto de todas esas iniciativas, si mal no recuerdo son 4, y bueno, es el producto que estamos teniendo hoy. Si hay mala información, reitero, no se está criminalizando a la mujer. No estamos tocando el tema de la NOM 46, que está activo, que está en nuestro Código Penal. Y lo único que estamos haciendo, y con esto casi me gustaría hacer todo, Aguascalientes se va a mantener igual a como ha estado trabajando en los últimos años. Al día de hoy, si se llega a aprobar, ¿qué pasa? Únicamente se sube a nivel constitucional este tema. Es un tema de protección legislativa, si hay que decirlo así, es un tema de protección legislativa. Hace rato lo platicaba con unos compañeros. Hoy en día vemos que los congresos de los estados, no veremos muy pronto un congreso con una mayoría absoluta, pero sí cuando dejas el tema de aborto y muchos temas más en las leyes generales, en los códigos,
14 votos te pueden hacer una modificación. Nosotros estamos haciendo nada más mantenernos al día de hoy, como está Aguascalientes, como sigue conformando, respetando el Código Penal, no conociendo a la mujer y simplemente defendiendo a todos los seres vivos en Aguascalientes. Abogado, has tenido oportunidad de revisar el dictamen. ¿Qué podrías comentar? ¿Coincides con la opinión del diputado? Bien, en principio yo quiero plantear 4 puntos que desde el punto de vista jurídico nos preocupan y también político. El primero son las formas, ¿no? El debate, porque al final de cuentas hay un debate ya reconocido claramente, se está dando fuera del Congreso y no en el Seno. Nosotros nos gustaría que el debate se hubiera hecho en el Seno, en comisiones, que se recibiera tanto a los grupos que están a favor como a los que están en contra, porque al final de cuentas la sociedad la integramos todos y hay una clara tendencia o algunos grupos tanto a favor como en contra, entonces nos preocupa primero esas formas. Que entonces yo estuve el otro día en un evento de derechos humanos en el Congreso y escuché gritos en un evento cuando me gustaría que a esos grupos inconformes los hubieran recibido en el seno de comisiones y que se pudiera escuchar a todos, independientemente de la postura y los diferentes compromisos que haga cada partido que en su ideología tiene que hacerlo, si eso me queda claro. Segundo, nos preocupa que el dictamen no sea claro en cuanto a los transitorios en relación justamente a lo que el diputado mencionaba, el aborto permitido como se encuentra hoy en la norma oficial mexicana. Y esto es importante porque la norma, como se está aprobando, es neutral y pareciera que sí prohíbe esas situaciones. Independientemente de que no se toque el código, pareciera que sí las prohíbe y entonces justamente la falta de acercamiento a las comisiones nos da ese posible ruido y ahorita nos lo comentará Dalia, ¿no? Tercero, se cierra, independientemente que siga así, se cierra el debate y la posibilidad de hablar del derecho a decidir y esto también hay que decirlo claro y fuerte. Nadie quiere de los que aborte nadie. Queremos un derecho a decidir los que estamos a favor de eso. Y eso también hay que decirlo fuerte. Nadie quiere que aborte nadie. Queremos que se dé un derecho a decisión. Y por último, para cerrar esta parte, vemos un cuarto punto que tampoco se está discutiendo y que también nos preocupa, que es la eutanasia. Técnicamente estamos prohibiéndola porque decimos muerte natural. Y entonces no se abre el debate de si yo un día en alguna enfermedad terminal quiero con un legítimo derecho terminar con mi vida o con mi sufrimiento y lo estamos cerrando sin siquiera entrar a ese debate, sin convocar a las instituciones. Entonces, estos son los 4 puntos que de alguna forma nos preocupan o me preocupan en lo personal desde un punto de vista jurídico y político. Claro, gracias. Dalia, ¿algo que comentar para arrancar? Más que comentarios, tengo una pregunta para el diputado. Usted acaba de decir que la iniciativa es un pago político que su partido tiene con grupos que le dieron el voto, es decir, con la parte conservadora de la sociedad. Esta parte conservadora de la sociedad entiende la reforma que usted está presentando como una reforma pro vida, es decir, como una reforma antiaborto, que es como casi todo mundo entiende las reformas constitucionales. El secretario de Salud del Estado ya salió a decir que van a seguir aplicando la NOM 046, que se va a seguir aplicando el aborto en caso de violación porque por la jerarquía de leyes las normas federales están por encima de la Constitución, entonces una modificación de la Constitución local pues no anula la aplicación de la NOM 46. ¿No es un poco un ejercicio de simulación promover una iniciativa que dice que protege la vida y que los grupos que les dieron el voto la ven como antiaborto si el aborto va a seguir aplicándose en las causales de ley? ¿No es una simulación por parte de usted? No, no es una simulación. No es un compromiso político, lo dije claro, al contrario fue lo que dije, no es un compromiso político, no se la debemos ni al clero. Sí es una plataforma y es parte de los postulados del partido. De los postulados del partido y es nuestra bandera que hemos mantenido por casi 80 años. No tampoco es una simulación, respetamos la NOM, sin duda, porque es una ley general, pero también se quedan encapsuladas los únicos temas que abarca la NOM, porque después existe otro tipo de abortos, que es el que nadie quiere llegar, que es porque no deseo tener a un bebé al traerla a la vida, ¿no? Simplemente porque no deseo, y es lo que estamos nosotros cuidando. Sí respetamos, creo que es un tema que se debatió mucho, el tema de las violaciones, muy discutido. Yo la verdad es que coincido con el tema de la NOM y el tema, por supuesto, no puedes proteger una vida cuando vas a poner en riesgo 2 más, o sea, no es un capricho. Entonces sí, no es uno de estos y tampoco es una simulación porque hay otras causales que se quedan protegidas.
Bueno, y otra pregunta. A nivel federal, ya el grupo parlamentario que tiene la mayoría, que es Morena, está presentando iniciativas para despenalizar el aborto a nivel nacional. Eventualmente, como lo marcan los tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres, el aborto va a ser despenalizado en todo México, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Esto quiere decir que aunque la mujer no haya sido víctima de violación o esté en peligro su vida, pueda abortar, es decir, va a estar despenalizado. La orden va a ser federal, es la promesa del grupo de Morena. Entonces, evidentemente va a entrar en controversia con la Constitución local de llegarse a aplicar la modificación de la protección desde la vida, pero se va a tener que homologar porque va a ser un compromiso, va a tener que ser, lo van a tener que acatar las federaciones. Es un ordenamiento. Entonces, si ustedes saben que esto es algo que eventualmente va a suceder, ¿qué objetivo tiene proteger la vida desde la concepción sabiendo que en algún momento se va a echar para atrás? Políticamente desearíamos que pasaran muchas cosas, que se bajara la gasolina, que se acabara la corrupción inmediatamente, cosas que no sabemos que vayan a pasar. En el dicho hay mucho trecho y realmente nosotros estamos en nuestra agenda legislativa de nuestro estado en este momento y desearíamos que todo lo que dijimos se cumpliera. Hay que esperar los procesos, pero si no se hace, Aguascalientes está cumpliendo con lo que la sociedad le dio la confianza. Y con lo que el dictamen dice, se están blindando. Sí, así Están es. blindando. Así es. Diputado de Morena, yo, ahorita que comentaba Dalia de esa iniciativa que traen a nivel federal, escuchaba a tu coordinador aquí a nivel local y no lo escucho muy convencido. Bueno, primeramente quiero comentarte que efectivamente es parte de nuestra agenda nacional el tema de la despenalización del aborto. Entonces, como bien lo acaba de decir Dalia, nosotros aquí en el local pues vamos a homologarla, ¿no? Es cierto que se están blindando por una parte los compañeros del Partido de Acción Nacional, y en lo que respecta a mi coordinador, bueno, pues somos parte de un grupo parlamentario, somos parte de una agenda legislativa, como te lo vuelvo a comentar, y tendremos que decidirlo en conjunto nosotros. Aunque esto se refiere a que nosotros ya estamos trabajando, ya estamos con nuestro grupo de asesores trabajando en lo que es el análisis de la iniciativa que están proponiendo los compañeros de Acción Nacional. ¿No han recibido línea de nivel federal? Pues nosotros, te vuelvo a repetir, acatamos lo que venga desde la federación y lo vamos a hacer aquí en Aguascalientes, haremos lo propio nosotros. Ahorita de entrada, ¿qué pudieses comentar? De Bueno, lo que conoces, de lo que has escuchado, de lo que te han informado. Primeramente, ¿Cómo, bueno, ¿en qué sentido iría la votación? Pues en contra, hasta ahorita será en contra, hasta no analizar una mesa de debate, como bien lo dice el licenciado Rubén. Nosotros creemos que se debe de privilegiar el diálogo, debemos de hacer parte de este tema, sobre toda la sociedad, ¿no? Sobre todo los más afectados en este caso, que son las mujeres, que son algunos grupos, que se deba de dialogar en las comisiones para poder llegar a una buena conclusión. Aunque, como lo decía el diputado, aunque no están penalizándolo, están blindándolo nada más, aún así, ¿el sentido de la votación iría en contra? No, mira, yo te puedo decir que ellos están... ¿Tienen ustedes información? Sí. ¿Cuentan con suficiente información que les los ha de la- pasado la comisión? Los compañeros que están en la comisión, tanto de la familia como la de gobernación y puntos constitucionales, naturalmente, pues ellos ya revisaron a pulso los dictámenes que fueron entregados por la iniciativa de ley y posteriormente nosotros en nuestras previas pues estamos analizando estos puntos. ¿Hoy no lo han hecho todavía? ¿Perdón? ¿No lo han hecho? Sí, ¿cómo no? ¿Esa revisión ya la hicieron? Sí, mira, ¿Qué yo te- detectan? ¿Qué yo te descubren? puedo decir, ¿Qué mira. encuentran en ese dictamen? Te puedo comentar, los sujetos de derecho son las personas, no los espermatozoides ni los óvulos. Aquí se pretende dar calidad a una persona o un óvulo fecundado por encima de los derechos de las mujeres, estigmatizándolas y discriminándolas por el simple hecho de ser mujeres. Eso es lo que yo te puedo decir ahorita en este momento, que tenemos nosotros que respetar las leyes, tenemos que hacer valer las leyes y las garantías de las mujeres, porque si bien es cierto que, como lo comenta el compañero Gustavo, que se está protegiendo únicamente, bueno, más bien no se está protegiendo, ellos están blindando este tipo de iniciativas, están blindando el núcleo familiar, pues nosotros tenemos que hacer lo propio y blindar y hacer valer los derechos de las mujeres. Lo marca en nuestro artículo 4 de la Constitución. ¿Sus estatutos de partido lo refieren también o no tienen nada que ver? No tiene nada que ver, pero es línea nacional, es parte de la agenda legislativa. Bien. Diputado, si nos permites, vamos a hacer una breve pausa promocional para regresar también con el comentario médico, ver qué comentan los especialistas. Tenemos en la línea telefónica al doctor Torres, que nos va a comentar acerca también del tema que estamos tratando. Pausa y volvemos.
Vivimos en una época en donde la conectividad es cada vez más rápida. A través de ella, guardamos información en lugares que no vemos, pero tenemos acceso a esta en cualquier momento. Con un clic, puedes compartir tu ubicación, tus recuerdos y tus datos personales en aplicaciones, páginas web y redes sociales. Pero también con un clic, alguien podría hacer mal uso de tu información. Si crees que alguien lo está haciendo, podemos ayudarte. Cuida tus datos personales. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Analizamos, discutimos, debatimos la ley antiaborto que dice el diputado Gustavo Báez que no es una ley antiaborto. Repítenos entonces, ¿qué es? Es la protección a la vida, no es antiaborto. Y regresando al tema, ahorita de lo que decía mi compañero Eder, todos los argumentos que traen es tema de otra iniciativa que ni siquiera está presentada en el Congreso local. O sea, aquí simplemente estamos protegiendo los derechos, se excluyen los temas de aborto en la NOM 46 y es todo, no estamos tocando el tema de criminalizar y va a ser temas de aborto. ¿Se le dieron gato por liebre Aunque al diputado? En cierto sentido, no, el dictamen no dice que se estén excluyendo esos temas. O sea, por eso es importante leer los transitorios, el transitorio no lo dice. Y entonces, desde el punto de vista estrictamente jurídico, si la Constitución dice que protegerá la vida desde la concepción, para mí tácitamente se está derogando las causales de exclusión del Código. O sea, ¿valores entendidos? Claro, es que esto tiene que decirse claramente y ese es uno de los temas que nos preocupa al colegio. Si es ese sentido, hay que decirlo claramente en el transitorio. Eso en primer lugar. Y ya otro tema será, claro, hablar del aborto o del derecho de decisión dentro de los periodos que marcan la ley, ¿no? Digo, el aborto no se va a despenalizar nunca, al menos después de estos plazos. Hay un plazo. Después, claro que seguirá siendo un delito y creo que en ningún país del mundo sucede. Lo que sí es que existe una permisión dentro de las 12 semanas por regla general. ¿Se habla de semanas? Sí, 12 semanas. Pero eso es a nivel federal, allá en la Ciudad de México. A nivel federal. Aquí es únicamente cuando es producto de una violación o cuando la vida de la mujer está en riesgo. Y dentro de ese plazo. Dentro de las al 12 menos el de semanas. violación. Ujú. Después ya caería en un delito. Ahora sí, ya no hay exclusión, exacto. Y Bien, ya- pues si les parece, escuchamos la parte médica. Tenemos en la línea telefónica al doctor Torres, ginecólogo, quien nos hace el favor de tomarnos la llamada y ser partícipe de este debate, de este análisis que hacemos en torno al tema. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Le escuchamos, Sí, doctor. ¿Qué tendría que comentar desde la parte médica en torno al tema que analizamos, doctor, por favor? Mire, bueno, desde la parte médica, habrá que también señalar que es un procedimiento que no está fuera de que el mismo practicarlo precisamente conlleva riesgos que también podrían poner en riesgo la vida de la mujer que quiere dar el derecho a decidir. Puedo comentar que el gremio médico, nosotros ya asistimos alguna vez a una plática 46 y ahí la verdad estamos presentes el 100%, objetamos el derecho de ser objetores precisamente. Entonces, bueno, ahí habría que ver también valorar precisamente como dicen en una mesa de debate nuestros derechos, porque luego ustedes van a generar las leyes que nos ordenen practicarlo cuando la gran mayoría no estamos. Nosotros, en parte de nuestra función, siempre ha sido defender la vida, favorecer la vida, no porque se dé un derecho, nos van a obligar a ir en contra de este principio fundamental que es parte del juramento hipocrático, que es defender la vida en un momento. Entonces, también los derechos de nuestro gremio para objetar que no se haga forzoso la práctica del derecho. A ver, creo que estamos perdiendo la comunicación con el doctor. Vamos a retomar la comunicación y tenemos que preguntarle también por la parte técnica. ¿Algo más que quisieras comentar de esta iniciativa, diputado, mientras? No, bueno, sí reconocer un error que tuvimos en el Congreso, y quiero ser muy, muy honesto en este tema. Los tiempos legislativos fueron medio atropellados. Okay. ¿Por qué digo medio atropellados? ¿No la querían esconder o no la estaban escondiendo? No la estábamos escondiendo, pero son temas que se tienen que socializar mucho más. Aunque sea
con el primero, con los 27, aunque no formen parte de la comisión. Correcto. Eso sí es un tema, porque no es un... A ver, ¿qué pasa? Hay que respetar mucho primero la autonomía de las comisiones. ¿Y qué dice también la ley? 24 horas antes, mándale el dictamen, para que ellos lo puedan estudiar, analizar. ¿En eso sí cumplieron? Sí, se cumplió. Pero el tema no es para que se den 24 horas. ¿Sí me explico? O sea, es un tema que, y sí lo reconozco, que fue un error legislativo. No es un error legislativo, que fue una equivocación de la forma legislativa, porque creo que se pudo haber socializado mucho más este tema, ¿no? Es un error que asumo como presidente de la Jucopo, porque no le puedo echar la culpa a las personas técnicas. Y ahora, porque nos había dado para que estuviéramos esta semana dialogándolo y luego llevarlo a la comisión, ¿no? Aunque en la comisión se tiene el debate, también el diputado no puede decir que no tiene conocimiento del dictamen porque se dio a conocer en el tiempo y forma, ¿no? Pero luego 24 horas para temas tan delicados es muy corto. Pero también viene, desde que nos entregan los dictámenes, nos entregan los pendientes que vienen de los 10 años. O sea, tienes una responsabilidad de ver cuáles son los temas ahí que tienes que tocar. Entonces, esto acelera un poco la falta de comunicación y truenan bombitas mal informadas. Sale el tema, no porque tenga que ser oculto, pero de repente resulta que los medios de comunicación tenían primero el dictamen que algunos diputados, ¿no? Entonces, ahí también es una acción que hay que cuidar. Sobre esto, por eso también hay que ser muy claro que el tema no se subió el día de hoy, ni la siguiente semana. O sea, ¿y por qué digo, por qué hablo estas 2 semanas? Porque en la Jucopo, por las temporadas que tenemos, se aprobaron ya la sesión de ¿Podría ser una inocentada? Y no, ¿No? ¿Podría ser el 28 de diciembre? No, hay que verlo con la fecha, hay que ver cuando todos estemos convencidos. Son temas, yo lo decía también esta misma semana, de nada sirve que el partido mayoritario se emberrinche en subirlo el día de hoy, cuando legislativamente, dejando a un lado, estoy hablando del tema legislativo, cuando vas a salir con 14 votos. Pues de nada sirve, porque si tanto es la lucha de convencimiento, de saber, de explicar, de cuidar los temas legales, de cuidar los temas de la mujer, que queden bien claros, no exhibir a nuestros demás compañeros y que esto no se politice en una corriente de sí, ¿no? ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Por eso no lo estamos subiendo, hasta que lo vayamos socializando y cuando esté listo el documento tendrá que salir a ver si da la luz pública en el debate. O sea, no estamos asegurando, por sin duda, que si no lo vamos a subir, si no lo tenemos, vamos a subirlo al debate, pero sí estamos reconformando el camino de ese atropellamiento que se hizo en 24 horas. ¿Alcanza el tiempo o habrá tiempo para invitar, por ejemplo, Entonces, si a las activistas? Yo creo que, como dice acertadamente el diputado Gustavo, pues vayamos sociabilizándolo, ¿no? Todos estamos en tiempos y en forma y podemos invitar desde luego a los principales afectados, podemos invitar a la parte legal, podemos incluir a gente interesada, incluso gente que esté muy al pendiente de esta temática. Entonces vayamos sociabilizándolo y no lo subamos por subirlo. Todavía tenemos bastante tiempo para hacer las cosas bien y que todas las partes queden contentas. Si esto se va a aprobar, pues que tenga los candados necesarios y pertinentes para que no se vean afectados los derechos de las mujeres. Seguimos teniendo en la línea al doctor Torres. Doctor, desde la parte técnica, ¿qué nos pudiese comentar sobre el tema, doctor? De la parte técnica es muy importante señalar que un aborto del segundo trimestre conlleva un riesgo importante de hemorragia obstétrica y en consecuencia de muerte materna. Entonces, pues eso también se tiene que señalar y fundamentar en la ley, porque si no, se va a poder que se cause de mala práctica cuando en sí practicar un aborto del segundo trimestre es de alto riesgo para la vida de la mujer. Entonces también tienen que tomar en cuenta al legislar esas cuestiones técnicas para no ver afectado a terceros, o sea, como nosotros como gremio y el paciente que pueda perder la vida en busca de un derecho. Doctor, una pregunta. Usted que es ginecólogo y que pues tiene mucha comunicación con sus colegas, ¿existe en Aguascalientes esta práctica clandestina? Sí, de forma clandestina sí lo existe, o sea, de hecho, eso es algo que se busca mucho en el consultorio particular, ¿eh? Yo en lo personal, o sea, llegan muchas pacientes, yo siempre he objetado, si les digo que pues yo no hago eso, que si sigue buscando puede encontrar algún compañero que haga el procedimiento, pero le digo, es algo que es muy recurrido, pero le digo, sabemos que por iniciativa por iniciativa de la persona, del paciente. Exactamente, por iniciativa del paciente.
¿Serán muchos los casos, doctor? Pues yo considero que sí. La verdad es que es frecuente que lleguen, digamos, una paciente al mes o cada 2 meses buscando ese tipo de procedimientos. Si lo ponemos en un contexto de somos 150 compañeros que tenemos consultorio, 200, pues imagínense si así me llegan a mí, igual le llegan a un número igual a mis compañeros. ¿Y bajo algún método en específico? ¿Algún legrado? ¿Algún medicamento? El paciente viene buscando únicamente el procedimiento, no sabe cuestiones técnicas. Entonces, pues realmente eso sería de conocimiento médico, que técnica sería la mejor, o sea, de acuerdo a la edad gestacional y todo eso. ¿De cuántas semanas más o menos, doctor, es cuando la mujer busca recurrir a este método? Casi siempre es del primer trimestre, estamos hablando de 5 a 8 semanas. ¿Es peligroso hacerlo en ese momento? Es menos peligroso que en el segundo trimestre, pero no deja de tener riesgos como una perforación uterina, nuevamente la hemorragia obstétrica, la pérdida del órgano por complicaciones, hablamos de infecciones o hemorragia, de quitar la matriz. Entonces, doctor, ¿qué sería lo mejor? ¿Que se legisle mejor? ¿Que quede claro en la Constitución si se puede o no se puede, si se debe o no se debe? Pues yo creo que sí se debe de legislar, pero se nos debe de dar la oportunidad, precisamente al gremio, o sea, que no sea una orden, o sea, que haya quien, con su libre albedrío, lo realice, o sea, entonces, así que esa es la opinión. Bien, gracias por su participación, doctor. Que esté bien, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría agregar algunas cosas porque es el área en el que mi colectiva se especializa. Creo que no he hablado un poco de a qué nos dedicamos nosotras en Morras Gel Morras, que es la colectiva donde yo trabajo. Damos información y acompañamiento a mujeres que deciden abortar en contextos prohibicionistas. Es decir, nosotras les compartimos el protocolo para aborto médico de la Organización Mundial de la Salud, que consiste en 12 pastillas de misoprostol vía sublingual. Nosotras, obviamente, pues nos amparamos en el derecho a la libertad de expresión y en el derecho a acceso a la información. El protocolo médico del misoprostol, además de estar avalado por la Organización Mundial de la Salud, es un avance científico y médico y las mujeres tienen derecho a conocer esta información. Nosotras nos basamos en un modelo que se llama el modelo uruguayo de salud, que es que en Uruguay el aborto estaba prohibido en ese momento, pero para reducir muertes maternas y reducir daños, implementaron el modelo uruguayo, que es darle información a las mujeres sobre cómo abortar de forma segura en sus casas para que no pusieran su vida en riesgos. Según el último estudio que se realizó por parte de IPAS, que fue en el 2017, que se llama, por si lo quieren buscar para que vean que no estoy mintiendo, Actualizaciones Médicas en Salud Reproductiva, las complicaciones por aborto con medicamento son en el menos del 0.2% de los casos y tienen que ver con complicaciones médicas adicionales como trastornos hemorrágicos. Respecto a la MEU, que es la técnica generalizada que se utiliza, el legrado ya no se usa, o sea, yo no sé quién habla de legrado en estos tiempos. O sea, el AMEU, que es la aspiración médica, que es lo que se utiliza en la Ciudad de México, tiene complicación del 0.01% de los casos y también con, digamos, después del segundo trimestre, que no se hacen abortos después del segundo trimestre, todos son durante el primer trimestre. Entonces yo creo que al médico que habló le hacen falta actualizaciones médicas en salud reproductiva. Nosotras ofrecemos talleres, estamos completamente capacitadas, o bien que sus sesgos morales, o sea, que el sesgo moral que tiene, porque obviamente él está en contra del aborto, no hablen a la hora de que él emita sus juicios médicos, ¿no? Debería ser un poco más ético a la hora de hablar de cuestiones médicas para que no estén atravesadas por sus prejuicios morales. ¿Ibas a comentar algo? Sí, bueno, en realidad este es el punto medular del dictamen, ¿no? Que se cierra la posibilidad vamos a pensar que efectivamente se deje el aborto como existe en las causales de prevención penal, ¿no? Pero nos cierra el debate al aborto legalmente permitido o al derecho de decisión, insisto, de la mujer, y genera una inequidad muy grave. Porque aunque el doctor creo que tiene el derecho de objeción de conciencia, la realidad es que él mismo lo dice, hay mujeres que quieren abortar, y aunque lo probamos no lo vamos a detener. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mujer que tiene recursos económicos puede ir a la Ciudad de México, puede generar el aborto y lo hace en completa seguridad, pero entonces las pobres no. Y entonces lo que estamos provocando de facto
es que se criminaliza a las mujeres que no tienen recursos para ir a la Ciudad de México a practicarse un aborto seguro. Además, tengamos en cuenta que cuando un embarazo no deseado es producto de una violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres, acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos, nulo acceso a métodos anticonceptivos. Entonces, criminalizar a una mujer que abortó y que ese embarazo fue producto de toda una serie de violaciones de sus derechos humanos es revictimizarla. Entonces es una cuestión muy injusta. Y hablando de números, nosotras atendemos aproximadamente entre 10 y 15 mujeres que solicitan información todos los días de toda la República. Entonces realmente la demanda es muy alta. ¿El dato de Aguascalientes lo tiene? No, es información confidencial, creo que lo tengo, pero no lo voy a dar. Vamos a hacer una pausa promocional, regresamos para que nos comente el diputado Eder qué más anotaciones trae por ahí acerca de la iniciativa. Pausa y volvemos. Vivimos en una época en donde la conectividad es cada vez más rápida. A través de ella, guardamos información en lugares que no vemos, pero tenemos acceso a esta en cualquier momento. Con un clic, puedes compartir tu ubicación, tus recuerdos y tus datos personales en aplicaciones, páginas web y redes sociales. Pero también con un clic, alguien podría hacer mal uso de tu información. Si crees que alguien lo está haciendo, podemos ayudarte. Cuida tus datos personales. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Estamos de regreso, diputado. ¿Quisieras comentar algo al respecto? Sí, mira, algunos datos de la Organización Mundial de la Salud dice que cada día mueren 800 mujeres por causas prevenibles, esto relacionado con el embarazo y el parto, y un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo. Y como comentaba Dalia, esto se da más a las mujeres que no tienen recursos para poder ir a la Ciudad de México a practicarse este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que se legisle en esta materia, que se sociabilice, pero también que se le apueste a la prevención. Uno de los temas más importantes antes de llegar hasta estos temas, que le apostemos a la prevención. Yo formo parte de la Comisión de Salud y le hicimos del conocimiento al director y al secretario de Salud que tenemos que poner un recurso más para poder legislar en esta materia, ¿no? Antes, yo recuerdo, si ustedes bien también lo recuerdan, nos impartían en las escuelas de educación sexual. Hoy ya no se ve esto. ¿Esto qué quiere decir? Que también forma parte de la descomposición del tejido social, que se estén dando este tipo de causales, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de apostarle desde un inicio a la prevención y si hay necesidad de legislarlo, tenemos que legislar para proteger los derechos de las mujeres. Que no se les criminalice. Dice uno de los argumentos del dictamen que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. ¿Coincides, Dalia? Sí, el derecho a la vida es un derecho humano, pero los embriones no son humanos, ¿no? Darle personalidad jurídica a un embrión contraviene con los derechos humanos de personas, de las mujeres, ¿no? Entonces siempre se debe de legislar pro personas, es decir, personas que ya cuentan con una personalidad jurídica que somos las mujeres. Los óvulos, los espermatozoides, los óvulos fecundados no son seres humanos, entonces no tienen derecho a la vida. Los tratados internacionales, la Organización Mundial de la Salud, todas las personas especialistas en la materia coinciden en que otorgarle personalidad jurídica al producto de la concepción no es recomendable porque precisamente va en contra de la progresión de los derechos humanos de las mujeres. Y jurídicamente, incluso hoy en día, el Código Civil no le reconoce personalidad jurídica hasta que no sea viable, es decir, que nazca. Y entonces también eso es algo que me interesaría conocer. ¿Qué va a pasar cuando legislemos esto? ¿Va a cambiar el Código Civil y entonces el embrión va a poder heredar lo que hoy en día no es factible mientras no sea viable? Y esos son los huecos que está dejando la iniciativa o el dictamen previamente que nos pudiera preocupar desde el punto de vista jurídico, sobre todo porque bueno, el concepto de vida filosóficamente y jurídicamente es complejo. O sea, lo vimos en los debates de Argentina, vamos a encontrar a favor o en contra, pero por eso el Código Civil desde hace 200 años dice que no tendrá personalidad jurídica hasta que sea viable o sea, nazca y viva 48 horas. Desde que nace hasta que muere.
Correcto. Más de una personalidad jurídica que se puede heredar, que se puede adquirir, que se puede hacer. No, estamos protegiendo la vida para que obtengan todos estos derechos. O sea, el tema es dicho, desde el origen, para empezar a comenzar a tener todos los derechos. Por supuesto que no vamos a poder poner que un embrión de 3 meses puede heredar. O sea, Pero eso no caes es en una... No, porque es una Pero legalidad. ¿cómo? A ver, el tema de vida, nosotros queremos que se dé la vida para que todo esto, ese párrafo que dices, para que tengan orígenes todos los derechos, como ser humano, como pensante, como persona. Porque bueno, si nos metemos a tener el tema de legalidad, bueno, hay personas en otros estados que quieren que los gatos tengan personalidad jurídica para poder heredar. O sea, no ese es el tema. O sea, el tema es aquí, que venga el derecho a la vida para que nazca y pueda tener la persona y podamos tener más Giles y más Gustavos y más Eders y más todos en este mundo que construyan una mejor sociedad. Ok, pero a ver, las leyes tienen que ser objetivas, es decir, si una ley se plantea, tiene que tener resultados concretos que podamos ver, ¿no? Por ejemplo, prohibir el asesinato, que el asesinato sea un delito, pues es inmediato. Esta ley, ¿cuáles son los resultados? O sea, en lo objetivo... Prevalecer la vida, ¿Pero como el cómo? asesinato, justamente, que no caigamos en ese tema, que la persona tenga sus derechos, su vida, que tú estés aquí hoy presente, que estés Pero no en se abogado, queda que solo en el estemos... papel. ¿Cómo van a lograr proteger la vida? ¿Cómo? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué herramientas? Bueno, de aquí viene, o sea, el tema uno, que no caigamos en un aborto por que fuera de estas causales. Sí, es un tema obvio. ¿Y ¿no? si a nivel Innecesario. federal se despenaliza? Hay que esperarlo. También queremos que baje la gasolina. Bueno, Comentario muy al Por estilo de derecho Andrés de Manuel. réplica. Ahora, sí, por alusiones personales, ahora resulta que quienes subieron la gasolina quieren bajarla, ¿no? No, perdón, o sea, el ejemplo es, hay muchos deseos en la federación, muchísimos, que no se han visto claros hoy en día y durante muchos años. Hay que esperar el tema en la federación, cómo se viene desglosando. Por lo pronto hoy en Aguascalientes tenemos una oportunidad histórica de ir construyendo lo que gran mayoría de la sociedad requiere. Hay que escuchar a todas las voces, ir protegiendo muchos temas, con comunicación, con diálogo, con respeto, porque eso también lo he dicho y lo seguiré diciendo. De nada sirve que nos enfrentemos ahorita a la llegada de nuestras oficinas con gritos y sombrerazos y recordadas de madre cuando no hay diálogo, cuando las luchas empiezan a combinar. Ahí también es un tema muy importante. Hay ciertos gremios que cualquier tema que no vaya coincidiendo, por ejemplo, con el pensamiento de Acción Nacional, se juntan y todos a sabotear un esquema. Hay que dialogar, hay que buscar. Tengan en cuenta que no estamos buscando en ningún momento la criminalización de la mujer, en la doble criminalización. Sí coincido con Eder al 100% de que esto es el proyecto de mucho de ir... alguien me decía, oye, ¿esto es retrógrada? No, porque también hay que ir abriendo el escenario a cómo la prevención, a tener cuidados. No es repartir condones en las ferias así por así, ni en un espectacular poner cómo funciona un condón. No, y eso es un tema federal y que se va reflejado en 2 estados. Hay que meterle todas las ganas para que la gente pueda prevenir llegar a esta situación y cuando suceda que sea muy bien recibido. ¿Están conscientes de que se puede meter la acción de inconstitucionalidad Sí, porque hay elementos? Con cada acto que hace el Congreso, sin duda, es un derecho y es válido. Pero este tema en específico, ya ha habido controversias constitucionales en este tema en específico internacionales. y 6 ministros votaron a favor y podría ser que esta vez favoreciera y se dictara inconstitucional la modificación. Igual tenemos 18 estados ya listos. Entonces yo creo que está muy bien fortalecida y es un tema que nos exige mucha parte de la sociedad. ¿No consideraron el tema de algún determinado número de semanas como lo hacen en la Ciudad de México para que No. se pudiera aplicar aquí en Aguascalientes? No, porque a ver, es que no estamos metiendo el tema del aborto, reitero, y lo vuelvo a decir, no estamos... Pero también si con lo el aborto. blindas, El tema es como no darle el derecho a la persona. Tienes la NOM. En esos aspectos que viene la No, NOM y y es viene que muy, sí muy se- claro cada uno de ellos. Y es que si se despenaliza a nivel federal, Aguascalientes va a tener que homologar. Como Entonces, 18 estados más. Sí, como 18 estados. Entonces va a tener que aplicar la homologación porque no va a ser cosa de que si quieren o no quieren. Y va a también ser tenemos una acción de orden. anticonstitucionalidad. Sí, Y ahí pero vamos no a va a hacer una proceder. debatida. Esas ya se las han regresado Dice mucho otro a la argu- Suprema Corte. Dice otro argumento. Sí, o sea, en Guanajuato se las regresaron. Dice otro argumento, nuestra Constitución local reconoce expresamente entre sus artículos el derecho a la educación, el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y el derecho a la propiedad privada, mas no hay ningún artículo que reconozca el derecho a la vida.
Pero el problema es filosófico. Es que Es tú puedes leer al jurídico. filósofo que quieras o al abogado que quieras y nadie te va a decir qué es vida. Nadie te va a decir qué es persona. O sea, igual que nadie te va a decir qué es muerte, ¿no? Es bien complejo. Por eso no, por regla general no se regulaba. Y precisamente es una de las cuestiones por las que la Corte en los estados que se ha legislado a favor de la vida no se ha pronunciado. O sea, no es que ha dicho sí o no. Dice, pues es que la Constitución Política General no dice claramente qué es. O sea, y ese es el problema, ¿no? Por eso, en lo personal, considero que, o sea, se tiene que hacer una convención y decir, a partir de esto, consideramos que es vida y a partir de acá, no. ¿Y Como qué dice, significa proteger la vida? ¿No? Porque proteger la vida no solamente es salvaguardarla de que no se aborte, sino también garantizar un bienestar en la sociedad. Por ejemplo, en Aguascalientes el tema de los suicidios, ¿no? Aquí es altísimo, las políticas de prevención han fracasado evidentemente, entonces, pues para mí proteger la vida sería pues una buena política social que frene los suicidios, ¿no? No proteger embriones y espermatozoides y óvulos. Entonces me parece que esto es completamente aplicable y pragmático. Las leyes tienen que ser pragmáticas. Tú me dices defender la vida y yo no entiendo, eso es algo abstracto. Si tú me dices vamos a defender la vida evitando que haya homicidios, haciendo reinserción social en las colonias de alta marginación, promoviendo programas de acceso a la salud para las mujeres y no haya muertes maternas o evitar suicidios, pues yo ya entiendo que es defender la vida, pero únicamente blindar la Constitución de una reforma de aborto donde no vas a matar personas, donde únicamente vas a vaciar el contenido de un útero, que es un espermatozoide unido con un óvulo, eso es un ejercicio de simulación, eso no es defender la vida, eso es querer seguir manteniendo un voto duro de las partes conservadoras de Aguascalientes, que en realidad no va a tener fines prácticos que podamos ver en beneficio de la sociedad. ¿Sí crees que es así? Yo ¿Están conservando el voto? coincido plenamente con la compañera. Yo creo que debemos siempre, de principio de cuentas es un tema que no lo podamos subir en 1 o 2 semanas o 3 semanas. Habrá que Pero tiene estudiarlo. 10 años ahí, Eder. Pero estaba en la ¿Cuándo se va a congeladora. subir, entonces? Estaba en la congeladora. Y Gustavo lo sabe. Entonces yo creo que debemos de asumir una responsabilidad, porque los legisladores tenemos una responsabilidad con el pueblo, con los que nos eligieron, y debemos de escuchar a todas las partes involucradas. Entonces, yo vuelvo a reiterar, coincido con Gustavo en la parte de que debemos de privilegiar el diálogo, tenemos que abrir las comisiones para que personas con el conocimiento de Dalia puedan instruirnos, puedan estarnos retroalimentando de cosas que sirvan para fortalecer este tipo de iniciativas de ley y vuelvo a repetir, que no se perjudique ni se criminalice a la mujer. ¿Van a buscar acercamientos en estos días con activistas? Sí. O ya, como está el dictamen, se iría? La parte legislativa está el dictamen, falta el tema del pleno. En el pleno es el tema más importante, se puede cambiar. No, pero me se parece puede que el tema también reformar, importante se está puede- con la gente. Sí, claro. Que se hiciera como en Argentina, que nos dieran posibilidad a las personas, a los activistas, a las personas que estamos en contra y también a las personas que están a favor, Así porque es. esta es una Sí, democracia, claro. de hablar Vamos a una ante el consulta. pleno, Así es. de hablar ante el pleno y dar nuestros argumentos por qué está bien, por qué está Sí, mal. sí, sí. No lo estaremos, reitero, este tema no se debatió hoy, no se va a debatir la siguiente semana, estaremos analizando, todavía es un tema que ¿No le falta entra, tiempo. no entra la posibilidad de una consulta? No. No, los No. derechos humanos no se consultan. O sea, No, eso, no se porque consultan. entonces Pero hay que consultar a los principales afectados. hay que claro, dialogarlo, se tiene hay que consultar. Pero es dialogarlo. que esto no es un Hay que derecho humano. discutir. Bueno, el Hay que derecho humano a la discutir. vida sí, pero como lo están planteando El es derecho sumamente humano a la vida, ambiguo. el derecho humano que estemos aquí, el derecho humano Pero a los compartir, embriones a no son vivir. humanos, Como sea, estamos de acuerdo. no se puede consultar. O sea, hay que quedar claros por qué la Constitución prohíbe consultar este tipo de cuestiones. Y ojo con consultar en el sentido vinculante. No, obviamente hay que discutirlo, hay que venir los ¿Pero grupos, quién lo va a los discutir especialistas. entonces? En el seno del Congreso, creo que en comisión deberíamos de recibir a todos estos grupos. Pero ¿qué conocimiento tienen los diputados de ginecología? Por eso van a Para que- llamar Hay a que, los hay, que hacer, hay que especialistas. hacer el llamado a los expertos en la materia para que podamos dialogarlo, para que podamos Claro. hacer bien las cosas. Y ya se votará, ¿no? Y bueno, Exactamente. Mire, yo creo no que pasa los que nada. crecimos en un seno familiar, quienes somos católicos, yo profeso ser católico, lo digo abiertamente, sí, claro que estamos a favor de la vida también, pero también estamos a favor de los derechos. Entonces, tenemos que hacer valer la ley, tenemos que respetar los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Me refiero mucho a las mujeres porque estamos violando una parte de sus derechos con esta iniciativa de ley.
Pues aparte, la gente católica sigue obviamente la Biblia, ¿no? Es como su libro moral, y la Biblia, Jesús claramente dijo, dar al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces el tema de en dónde comienza la vida es un tema meramente religioso, Sí, y el claro. tema de la interrupción legal del embarazo es un tema de Estado, es un tema de derechos humanos. Correcto. Las creencias religiosas no tienen que interferir en temas de Estado, esas son de la casa para adentro, de la lengua hacia adentro, pero no hacia afuera. Eso lo puse meramente por cuestiones No, sí, morales, pero- ¿no? Pero tenemos que hacer valer ahí. Bien, pues si les parece hacemos la última pausa promocional y regresamos para hacer una pequeña conclusión, porque el tema evidentemente va a seguir y seguramente tendremos que vernos las caras nuevamente una vez que el tema se haya llevado al pleno. Pausa y volvemos. Vivimos en una época en donde la conectividad es cada vez más rápida. A través de ella, guardamos información en lugares que no vemos, pero tenemos acceso a esta en cualquier momento. Con un clic, puedes compartir tu ubicación, tus recuerdos y tus datos personales en aplicaciones, páginas web y redes sociales. Pero también con un clic, alguien podría hacer mal uso de tu información. Si crees que alguien lo está haciendo, podemos ayudarte. Cuida tus datos personales. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Pues si quisiéramos hacer una especie de reflexión para no decir que vamos a concluir el tema, abogado, vicepresidente del Colegio de Abogados en Gracias. Aguascalientes. Yo cerraría, en lo personal, dejaría por lo pronto el derecho a decidir Una ventana o aborto. una puerta abierta. Y yo me concentraría en otro aspecto del dictamen que no hemos considerado, y que es el concepto de muerte natural. Y cómo nos cierra, insisto, el tema del debate de la eutanasia, ¿no? Sobre todo tratándose de enfermedades terminales donde el paciente probablemente va a tener dolores, o incluso plantea algo más allá, ¿no? El de una persona cuerda que en un momento dado dice, ya no quiero vivir. Hay un caso emblemático, ¿no? El intelectual González de Alba, un líder estudiantil del 2 de octubre, y un día dijo, se acabó, y no pudo hacerlo en el seno de su hogar médicamente, sino que tuvo que aplicarse un suicidio, ¿no? Cuando es una persona lúcida y que prácticamente en su columna anterior se despidió. Entonces, creo que también nos cierra el dictamen esa posibilidad de debatir qué día quiero morir yo. Digo, me queda claro que no está tan hacia mi arbitrio, ¿no? Va a pasar cuando menos me lo espere. Pero creo que una persona en el momento que sufra más con vivir que con morir tiene legítimo derecho, decía Schopenhauer, de morir, y es algo que también está quedando sin debatir. Diputado. Pues mucho todavía que analizar, mucho que dialogar, mucho que informarnos. Reitero, creo que todo esto se puede ir construyendo con mucho diálogo. Agradezco tu espacio porque es un espacio donde podemos informar a más. Muchos pensaban que hoy se decía ese debate, no es así, lo hemos dicho en todos los medios. Esto conlleva todavía a socializarlo lo más que se pueda, y estaremos construyendo lo mejor para la gran mayoría de todo el estado. De acuerdo a lo que estás viendo, el dictamen sería llevado al pleno este año, o pudiese haber algún cambio de opinión. Puede haber, hay posibilidades fuertes, pero reitero, de nada sirve llevar un debate sin obtener un fin, ya sea para un lado o para otro, ¿no? Entonces yo creo que hay posibilidades de que se pueda ver en este periodo legislativo, pero tampoco hay una urgencia así, término fatal para que tenga que ser en este año, ¿no? Si no hay las herramientas necesarias, hay mucho más tiempo. Dalia, perdón, Bueno, Dalia. Nosotras, bueno, yo quiero hablar en este espacio, en el último que nos queda, a las mujeres de Aguascalientes que nos estén viendo, si están embarazadas y quieren abortar, sea por las causales de ley o no, pueden buscarnos, nosotras damos información, tanto de causales de ley como acceder a la NOM 046, así como los protocolos de la Organización Mundial de la Salud para que puedan abortar sin poner en riesgo su vida. Estamos en Facebook como Morras Gel Morras, ahí vienen los teléfonos de contacto y toda la información, y pues nos gustaría ser invitadas al Congreso para poder hablar ante el Pleno sobre pues, lo que opinamos respecto a esta reforma de ley, porque pues todavía hay algunos indecisos y quizás el debate y el diálogo pudiera... El que nos escuchen pudiera
ser determinante a la hora del voto, de que vote. En México, la experiencia de la Ciudad de México, desde su punto de vista, ¿fue lo que esperaban o no? Pues ha sido exitosa en el sentido en que solamente se ha registrado una defunción y fue porque no se siguieron los protocolos médicos, no se le hizo ecografía de control a la chica y tenía más de 12 semanas. Entonces tuvo una hemorragia, pero de ahí en fuera no ha habido muertes por aborto. Ha habido muchísimos, o sea, son 500,000, un número así. Sí, ¿Aplicados? Sí, y exitosos. La incidencia es del 5%, menor del 5%, o sea, las mujeres no se embarazan para abortar, o sea, ninguna mujer se embaraza para abortar. Y las mujeres que manifiestan haberse arrepentido, que solicitan consejería después del aborto, son aproximadamente el 20%, ¿no? Es una política exitosa, hay cosas que se tienen que mejorar, cuestión de atención médica, de empatía con las mujeres, pero en general a mí me parece que ha sido exitosa, que ha sido buena para las mujeres. No se obliga a las mujeres bueno, yo he leído ese argumento de que si se despenaliza te van a obligar a abortar. No, o sea, si se despenaliza tienes la opción de decidir si quieres abortar o no quieres abortar. Entonces, para mí la experiencia de la Ciudad de México ha sido completamente exitosa, con sus matices. Claro. Diputado. Pues más que una conclusión, yo creo que hacer un llamado a toda la sociedad a que se empape del tema, que participemos todos en este tipo de iniciativas, porque podemos retroalimentarlas, y hacerle el llamado al diputado, con muchísimo respeto, sabe que lo admiro, lo respeto como mi amigo, que se abran los espacios a las personas. ¿Podemos contar con un foro? Que podamos contar, que hagamos un foro, si lo permiten los tiempos del Congreso, si lo permiten antes de que se apruebe esta iniciativa, ya sea este año o el año que viene o el tiempo que sea, para poder llamar a gente que sabe del tema, ¿no? Expertos del lado legal, expertos en la materia que estamos platicando, expertos de salud, en todos los temas que puedan aportar, que sean bienvenidos y que sean escuchados. ¿Qué compromiso pudiésemos hacer en este espacio entonces? Que en base a que sean escuchados podamos hacer un buen dictamen, podamos analizarlo y de esa forma podamos subirlo, con candados pertinentes, respetando por una parte los derechos de las mujeres y respetando por el otro lado el tema de provida. Más que compromisos, yo creo que las cosas se van dando naturales. No es una aberración legislativa, no es un albazo, hay diálogo, se está construyendo y no hay una fecha límite. Pero se le viene el tiempo electoral al partido y no, pues... es un tema electoral. Si fuera a decir un tema electoral, el segundo periodo es más agradable. No es un tema electoral. Si quisieran ese espacio... Dalila. Sí, nosotros sí queremos el espacio. Si nos permiten ir a hablar ante el Pleno, a nosotros exponer nuestros argumentos. Tenemos también compañeras muy preparadas, muy hábiles en estos temas que están muy interesadas. Sería mejor en comisiones, ¿no? En comisiones. Pero las comisiones sí. Sería bueno en comisiones. Y acercarnos con todos los diputados. Yo estoy abierto, en verdad, si lo digo. Trato de estar tiempo completo en mi oficina y para escuchar todo, porque además nosotros nos hacemos de argumentos para llevarlos al Pleno. Bien, pues ojalá y el diálogo y el respeto, sobre todo que haya respeto. Se pudiese concretar, porque creo que sí va a necesitar el partido o los partidos promoventes de la iniciativa consultar más, de tal manera que difícilmente van a poder convencer a muchos, pero que no quede por la falta del diálogo, ¿no? Que no quede por la invitación. Al final de cuentas se tomará una votación y bueno, ya es otro Finalmente, asunto, ¿no? los que van a decidir son los que se presenten a la sesión del Pleno el día que se lleve el dictamen a votación. Que habrá muchos que se vayan a tomar el café, que se vayan al baño y que por una cosa u otra mejor prefieran hacerlo así. Pero finalmente ellos son, aunque todas ese tipo de decisiones deberían de forzosamente tener foros, por lo menos, foros, encuentros, como lo hacen con otros temas, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Se ocupan, es mayoría absoluta, 18 votos. ¿18 votos? 18 votos de los que estén. De los que estén. Así es. Si van 24 compañeros, se ocupan 18. Si van 18, se ocupan los 18. ¿Ahorita tienen ustedes algún cálculo de cuántos votos contaría el partido promotor? No es un tema de buscar los 18, es un tema de buscar el convencimiento, el diálogo y que la mayor parte de la sociedad esté a favor de este proyecto y comunicar y enterar lo que estamos haciendo.
¿Ustedes cómo podrían participar, abogado? No, bueno, estamos abiertos a los Gracias, foros, pues, o gracias. sea, el colegio lleva muy buena relación con todos los entes, tenemos convenios y bueno, abiertos al diálogo. Lo que nos parece más importante es discutirlo. O sea, nos queda claro que en un momento dado habrá una votación y que algunos asumirán una postura ideológica. ¿O se seguirá Y guardando? pues se como tiene está? que respetar también eso. O sea, se tiene que también, bueno, no, yo creo que tiene que Ya, salir. ya tiene que Se salir. tiene que, y si hay una mayoría que se votó, digo, aunque creo que la democracia va más allá de los votos, pero bueno, para este caso se tendrá también que respetar si hay independientemente de que se interpongan las acciones y las controversias, los amparos, pero bueno, así funciona Sí. la... No hay que olvidar que el tema queda en la decisión de 18 personas, no es así. Yo siempre se los decía a mis compañeros cuando estábamos en campaña, no olviden de ser como son y decir todo lo que van a llevar. Es imposible que el legislador regrese al momento de la sesión a tocar las 60,000 casas y decirle, ¿qué onda? ¿Sí o no? No se puede. Y el electorado, yo también decía, voten a alguien que piense como ustedes, que se habían reflejado en ustedes, porque es la voz que van a llevar al Congreso. Entonces, no nada más son 18 votos que van a decidir a favor de 1.200.000 personas. Nosotros traemos el respaldo en automático al ser electos de todo un distrito y es la sociedad la que nos está eligiendo. ¿Qué considerandos tendría que haber para que Morena vote favorablemente el dictamen? Abrazos, no balazos. Pues Además, diálogo. abrazos. Yo creo que el diálogo es muy importante. Tenemos que abrir los espacios para que la gente experta en la materia pueda decidir y pueda orientarnos. Porque si bien es cierto que nosotros somos los que decidimos, pues nos tiene que orientar. También tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que pensamos. Y como dice atinadamente Gustavo, fuimos electos. Entonces, fuimos electos por el pueblo. Tenemos que entregarles cuentas al pueblo y tenemos que escucharlos. Volverlos a escuchar las veces que sea necesaria. Nosotros somos la voz del pueblo en el Congreso. Entonces, vayamos abriendo los espacios y yo me comprometo a que se abran los espacios en el Congreso para poder escuchar a todos. El Congreso es la casa de todo el pueblo. Tenemos que escucharlos. Es la obligación de los legisladores escuchar a su pueblo. Escucharlos y considerar lo que escuchan, ¿no? Porque Claro, de pronto claro, nada más claro. los pueden escuchar, No, pero es escuchar, no por a escuchar. oídos sordos. Es escuchar y llevar sus necesidades. Bien, que se sientan representados. Eso es. Que la población se sienta representada por ustedes. Pues seguramente es un tema que nos traerá nuevamente aquí a este estudio. Por ahora, pues quiero agradecer al abogado Rubén Díaz que se haya tomado el tiempo de venir, al diputado que se haya tomado el tiempo de estar aquí y que haya dado la cara, porque finalmente no es fácil, me imagino, que no es fácil dar la cara en un tema como este tan complicado, tan delicado. Dalia, a nombre de los activistas de Aguascalientes, pues bienvenida y esperamos verte por aquí de nuevo. Gracias. Diputado Muchas gracias. Eder Guzmán, bienvenido. Gracias, pero sobre todo gracias a usted por sintonizarnos. Recuerde, transmitimos por el canal 600 de Gigacable y la repetición la podrá ver a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de las plataformas de Presumiendo México, al Chile Aguascalientes, para que también en su casa pueda haber motivo para el análisis, para el debate en familia, con las amistades, los compadres y del tema. Así es que por lo pronto, gracias y hasta la próxima. Esto fue Al Chile. Estén pendientes de nuestras próximas emisiones los días martes y jueves a la misma hora por el mismo canal y nuestras redes sociales. Presumiendo México Televisión presentó